Hola amigos, estoy seguro de que has escuchado más de una vez que el dióxido de carbono causa el calentamiento global. Los glaciares se están derritiendo y las temperaturas van en aumento, pero el CO2 es un gas incoloro. ¿Qué efecto puede tener si constituye 15 centésimas por ciento de todos los gases de efecto invernadero? ¿Por qué se nos impone la lucha contra el dióxido de carbono en lugar de la lucha contra el polvo, por ejemplo con el plástico y la basura, de la que ya hay todo un continente en el planeta? ¿Quiénes se benefician de esto? Vamos a averiguarlo. Comencemos con lo que dijo el presidente de la Academia Estadounidense de Ciencias, Frederick Seitz, y esta declaración fue firmada por 15.000 de sus colegas científicos. No hay evidencia científica convincente de que las emisiones antropogénicas de dióxido de carbono, metano u otros gases de efecto invernadero causen o puedan causar un calentamiento catastrófico en el futuro previsible de la atmósfera de la Tierra y la alteración de su clima. Y aquí hay una cita del Grupo Intergubernamental de Expertos de la ONU. La influencia humana ha sido la principal causa del calentamiento observado desde mediados del siglo XX. ¿Quién tiene razón? Pues vayamos en orden. El clima está cambiando de verdad. Desde principios del siglo la temperatura media del aire ha aumentado 0,74 grados, pero el clima ha cambiado a lo largo de la historia de la existencia de la Tierra. Hubo un clima óptimo en la Edad Media, durante el cual se pudieron sembrar cereales en las latitudes circumpolares de Noruega durante 300 años. En Escocia se cultivaron uvas y hoy Groenlandia, encadenada en los glaciares, era una próspera colonia noruega habitada. También existió la llamada Pequeña Edad de Hielo. En 1438, los lobos del bosque de Bolonia llegaron a las calles de París para salvarse del frío. Y en Rusia, en los años 1600, la nieve en la parte europea del país cayó durante varios años seguidos en el mes de septiembre. Así que sí ha habido cambio climático, lo hay ahora y lo habrá. Los científicos del clima no lo niegan, pero niegan el mito del calentamiento global. El planeta es un sistema excepcionalmente equilibrado. La humanidad prácticamente no afecta a estos procesos. No es la temperatura la que aumenta debido al aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera, sino el dióxido de carbono que aumenta porque se ha calentado. Este es un hecho científico, probado como resultado de estudios de núcleos de hielo en la Antártida realizados por especialistas del Instituto de Minería de San Petersburgo. Mientras se perforaba la capa de hielo en la estación Vostok en la Antártida, se midió el contenido de CO2 en las burbujas de aire que se encuentran en la masa de hielo. Las mediciones mostraron que la temperatura cambió primero y solo después de 500 a 600 años la concentración de CO2. ¿Por qué exactamente de 500 a 600 años? Durante este tiempo la capa superior de los océanos del mundo, que contiene 90 veces más dióxido de carbono que la atmósfera, está completamente mezclada. Por cierto, sobre el océano, hay una piedra angular de toda la teoría del clima. Supuestamente los océanos del mundo se están calentando, y esto es lo peor, porque provoca el derretimiento de los glaciares, pero los hechos sugieren lo contrario. Existe un sistema llamado Argo. Consiste de una red de 3.341 boyas con sensores a profundidades de hasta 100 metros, que están conectadas directamente a satélites especiales. Este sistema cubre todos los océanos de la Tierra de manera bastante uniforme. Los sensores muestran una caída generalizada de la temperatura. Pero si el océano es un enorme acumulador y los cambios en él son extremadamente lentos, que son decenas y cientos de años, e incluso si ya ha empezado a enfriarse, ¿de qué calentamiento podemos hablar? Más bien, es el momento de prepararse para el enfriamiento. Y para cerrar el tema de los océanos, he aquí un dato. El dióxido de carbono emitido por la humanidad no es inerte, no se acumula en la atmósfera. La mitad es absorbida por el océano y la otra mitad influye positivamente en la masa verde de las plantas. El CO2 es realmente útil para el planeta. El profesor Frederick Seitz escribió: hay pruebas sólidas de que el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera es beneficioso. El aumento de la concentración de CO2 mediante la mejora de la fotosíntesis mejora la productividad agrícola y ayuda a regenerar la masa vegetal en las zonas donde se destruyen los bosques. Existe un parámetro científico denominado área de cobertura foliar continental. Entonces, esta área, según 3 conjuntos independientes de datos satelitales, crecen con un aumento en el dióxido de carbono. Entonces volvamos al enfriamiento. En 2018, los Caimanes en Carolina del Norte se congelaron en hielo. La costa este de América del Norte se ha enfrentado a un invierno feroz. En el sur de Estados Unidos, el frío provocó que las iguanas se congelaran y cayeran de los árboles. El invierno de 2019 se convirtió en uno récord en la historia de Estados Unidos, con heladas por debajo de los 40 grados. En Venecia,
Niágara, en el estado de Maine y en Londres. En invierno la situación fue la misma en todas partes. A la solicitud oficial del presidente de Rusia sobre el calentamiento global, la Academia de Ciencias de la Federación de Rusia respondió que no existe una base científica para diagnosticar la naturaleza antropogénica del calentamiento. La Academia de Ciencias de Estados Unidos, dirigiéndose a todos los presidentes, dijo lo mismo. Pero bueno, si las academias de ciencias tanto de Rusia como de Estados Unidos están en contra, ¿quién se beneficia de promover la historia de la humanidad malvada causante del calentamiento del planeta? Desde principios de los años 90, la cúpula mundial ha tenido la idea de crear un mercado de derechos de contaminación por dióxido de carbono. Por supuesto, al fin y al cabo, no hay nada más rentable que el comercio con aire. En diciembre del 97, 159 países firmaron en Japón el llamado Protocolo de Kioto, un documento adicional a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992. En el 2005, las partes del protocolo aprobaron estos mecanismos, apareciendo las cuotas de negociación en las bolsas de valores. En el primer año de negociación de los créditos de Kioto, en la Unión Europea las cuotas se vendieron por 7.200 millones de euros. Los compradores fueron empresas y estados que excedían las cuotas de contaminación establecidas por el Protocolo de Kioto, y los estados que realmente redujeron las emisiones, incluso las empresas con permisos de emisión excedentes, recibieron créditos de carbono con derecho a revenderlos. Los expertos estiman que este mercado es el más grande del mundo. Su volumen es de aproximadamente $2 billones. En 2006, se estrenó en los Estados Unidos un documental llamado Una verdad incómoda. El mediocre discurso de Al Gore sobre el calentamiento global recibe inmediatamente un fuerte apoyo en la prensa. En noviembre del 2006, este documental de 1 hora y media recaudó más de $20 millones en taquilla. En febrero del 2007 recibió 2 premios Oscar y en octubre, Al Gore y los expertos que participaron en la realización del documental recibieron el Premio Nobel de la Paz. En menos de 6 meses, Al Gore, un jubilado olvidado, gracias a un impulso promovido desde arriba, se convierte en una superestrella mundial, en el principal rostro de la lucha contra el calentamiento global. Ese mismo año, en el 2007, Gore se convirtió en uno de los socios del mayor fondo de capital de riesgo de California, y solo 2 años después, en el 2009, empezaron a escribir sobre él como el primer multimillonario verde, porque las inversiones del fondo en energías alternativas recibieron un fuerte apoyo gubernamental. Aún en el 2009, antes de la próxima reunión en Copenhague sobre los temas del calentamiento global, unos hackers publicaron su correspondencia en la red. Aquí se demostró que los datos climáticos estaban siendo tergiversados. Todo lo que no apoyaba la teoría del calentamiento global era destruido. Debido a este gran escándalo, no se firmó el Acuerdo de Copenhague. Decidieron esperar hasta que se olvidara esta revelación y después de un tiempo comenzaron a preparar el Acuerdo de París. Sin embargo, los métodos de manipulación no han cambiado. Voluntarios estadounidenses comprobaron los termómetros de Estados Unidos y resultó que el 90% de ellos estaban situados en lugares con fuentes de calor. En Rusia, por ejemplo, solo se incluyeron en la red global 12 de las 400 estaciones meteorológicas que estaban situadas en grandes ciudades y aeropuertos. No hace falta ser un científico para entender que Moscú es 2 a 3 grados más cálida que en cualquier pueblo cercano a Moscú. El profesor Frederick Singer, jefe del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, el más alto responsable en la materia, dijo: la hipótesis de que el cambio climático es consecuencia de la actividad humana puede considerarse basada en datos falsificados. El Dr. John Bate, científico destacado de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, y hombre de reputación absolutamente impecable, dijo que su oficina distorsionó deliberadamente los informes al exagerar el impacto de las influencias antropogénicas en el calentamiento global para influir en el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Se gastan más de $150.000 millones anualmente en el programa para combatir el calentamiento global. Con estos fondos, se lograría solucionar los problemas del desarrollo del tercer mundo, la ecologización de las ciudades y de contaminación por plásticos. Amigos, eso es todo por hoy. Denle me gusta, suscríbanse al canal y hasta pronto.